Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos en línea al escritor Javier Volonté, que nos viene a presentar su nuevo libro, La esperanza fatigada, la vida de Amado Nervo en Uruguay. Y Javier ya nos ha visitado en alguna otra oportunidad, pero les cuento, Javier Volonté es escritor uruguayo, es cronista en diarios y portales internacionales, ex diplomático, defensor de los derechos humanos, especialista en medio ambiente por la UNAM, y hoy nos viene a presentar su nuevo libro, La esperanza fatigada, recién salido, La vida de Amado Nervo en Uruguay, una novela para el primer poeta de América, el romántico Amado Nervo, heredero de Rubén Darío, del modernismo. Se trata de una novela semi-histórica que aborda la vida de Amado Nervo en Uruguay, nada más ni nada menos que a 150 años de su nacimiento, un momento ideal para recordarlo, y hasta a través de este libro Javier nos invita a revivir la grata presencia de Amado Nervo en el Río de la Plata, un libro que ya está disponible en tiendas digitales como Amazon o Morebooks. Muy bienvenido, Javier, un gusto, un honor tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias, y el honor es mío de estar contigo y con tu fina audiencia. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por este nuevo libro que tenemos el privilegio porque está recién salido, que vengas a compartirlo con la audiencia. Exactamente, es una primicia realmente y el agradecido soy yo. Un libro que desde el título ya nos presenta el perfil de Amado Nervo. ¿Cómo llega Amado Nervo a tener contacto con Uruguay? Y hablamos también de este título tan sugerente también. Sí, Amado Nervo paradójicamente siempre tuvo contacto con el Río de la Plata, porque él fue también un gran periodista. Y como periodista, él escribía, por ejemplo, en el diario La Nación de Argentina. Él además escribía para diarios en España, en París. Es así que él llega a España y París, y ahí empieza a vincularse con uruguayos, paradójicamente. Por ejemplo, con Armando Basser, que era un gran poeta uruguayo. Sí, sí. Armando Basser además fue cónsul del Uruguay en España y en París. Por lo tanto, tenía contacto con Amado Nervo, y en una de las últimas páginas del libro, porque el libro lo divido en dos partes. Primero una novela breve, Amado Nervo era el padre de la novela breve, entonces para hacerle honor yo dije, no puedo hacer una novela muy larga, tiene que ser algo breve, con una unidad, una segunda parte de fotografías. Pero todas esas fotografías son conexas con el Uruguay y con los uruguayos. Y ahí me encontré con que Basser tenía una amistad muy profunda con Amado Nervo, y muestra el perfil más íntimo en el cual Amado Nervo se muestra como un gran supersticioso. Fíjese que le escribe a Basser, y la postal está en el libro, es una de las últimas páginas, le escribe Basser y le pone: Eminencia, ¿con qué nos va a deleitar en este año 13? Le responde Amado Nervo: con nada, señor cónsul, dice, porque es año de yeta, espéreme al 14 y le presentaré mi nuevo libro, Suspiros. Claro. Ese era Amado Nervo. Ese era Amado Nervo. Un hombre supersticioso, entonces. Sí, sumamente supersticioso era Amado Nervo. Pasó por todas las religiones. Y Amado Nervo, por ejemplo, después mantenía contacto en España y también en París con nuestro Eugenio Garzón, gran periodista. Eugenio Garzón lo entrevistó numerosas veces. Incluso de algunas de esas crónicas también van en el libro, se encuentran en la añeja revista de la Biblioteca Nacional de Uruguay, Mundo Uruguayo. En la revista Mundo Uruguayo hay publicaciones del puño y letra de Amado Nervo, Vivencias, como se titula tu lindo programa, de Amado Nervo, ¿verdad? Por lo tanto, esa es la conexión que tiene él con nosotros, que además hay que reconocer y recordar que él fallece repentinamente y tristemente, trágicamente, en Montevideo, porque es nombrado embajador de los Estados Unidos mexicanos en Montevideo. En realidad él es nombrado ministro plenipotenciario en Buenos Aires, concurrente a Montevideo y Asunción del Paraguay. Pero claro, Montevideo era un poco epicentro del modernismo. ¿Qué era el modernismo? El modernismo era un movimiento claro,
con una prosa muy bien trabajada, pero locataria, refinada, pero que nos hablaba de la realidad nuestra. Es decir, que para 1900 nos íbamos librando del flagelo del colonialismo, y en vez de escribir los escritores peruanos, bolivianos, uruguayos sobre lo lindo que era Europa, empezaban a escribir sobre lo lindo que era Latinoamérica, o sobre cómo sufría Latinoamérica, o cómo latía, cómo vivía. Entonces empiezan las poesías locales, los cuentos locales, a hacerse masivos. Y así, Amado Nervo es un poco un precursor, ¿no, Javier? Exactamente, es el segundo gran poeta modernista. El primero fue Amado Nervo, el nicaragüense Rubén Darío. Y Rubén Darío lo nombra como su heredero a Amado Nervo, ¿verdad? Fue un nombramiento inesperado, todo hay que decirlo, porque como recoge libros, como Montevideo era un poco la capital en Latinoamérica, todos pensaban que iba a ser nuestro Herrera y Rey Cid, el cual estaba en el movimiento desde su fundación. Quizás como Herrera y Rey Cid estaba vinculado, o su familia estaba vinculada a la política, se decidió buscar a alguien más neutral y se lo nombra Amado Nervo, un poeta dulce, amado, al cual Gardel y Lepera, que tantos nos suena y queremos, musicalizaron su famosa canción El día que me quieras. El día que me quieras es de Amado Nervo. Ah, mira. Los Panchos, o los Chalchaleros, no me recuerdo exacto cuáles son, aquel famoso Si tú me dices ven, es de Amado Nervo. El Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Este Amado Nervo, que es recibido en el Ateneo de Montevideo y se ponen las actas en el libro y dice que las mujeres lloran al escucharlo, los hombres se ponían de pie. Lo acompañaba nuestro Juan Zorrilla de San Martín, que era su amigo íntimo amigo de Amado Nervo. Y resulta que cuando lo presenta en sociedad a Amado Nervo, un teatro Ateneo que desbordaba de gente, Juan Zorrilla de San Martín dice: aquí llega el nuevo astro, el nuevo sol que están haciendo. Quien les habla es la luz que ya declina. Paradójicamente, Amado Nervo va a morir a los 2 o 3 días de dicho eso. Qué increíble, mucho más joven que Juan Zorrilla, y Juan Zorrilla va a morir 10 años después. Enfatizo lo de los 10 años después de Juan Zorrilla, que eran íntimos amigos, y muere sosteniéndole la mano, incluso Juan Zorrilla de San Martín. Hay que reconocer y recordar que el gobierno del Uruguay le pide a Juan Zorrilla que haga una máscara mortuaria. Y esa es una gran pregunta que me hacían siempre en México. ¿Por qué le hace una máscara mortuaria? Era para hacerle, el momento que muere le toma las impresiones de su rostro, y era para hacer un busto de dimensiones realistas, originales. Y finalmente eso no se hace en Montevideo. Y siempre la gran pregunta es ¿por qué Montevideo no lo hizo? La respuesta, que lo encontré en las investigaciones del libro, fue que la ciudad de Montevideo prohibía y prohíbe que se rindan esos homenajes de estatuas en nombres de calles hasta 10 años de la defunción. Por lo tanto, nunca se logró que fuese Juan Zorrilla de San Martín quien le hiciera ese monumento. Y tiene que ver con esto que decías, fallece justamente 10 años después, ¿no? Qué increíble. Y Amado Nervo fue un enamorado de la ciudad de Montevideo, tú eso lo destacás. Y también tuvo relación, como decías, con importantes figuras como Zorrilla de San Martín, Juana de Ibarburú, gente muy prestigiosa. Fue tío político de Ernesto Guevara, ¿es así? De Ernesto Che Guevara, claro, es así. Son varias tus preguntas, y quiero enfatizar lo de Juana de Ibarburú. No hubiéramos tenido a Juana de Ibarburú como poetisa de América sin Amado Nervo, porque es él el que la proclama de algún modo. Fue así. Ese día que Juan Zorrilla de San Martín lo presenta en el Ateneo, es proclamado como el poeta de las Américas, Amado Nervo. Bueno, muerto Amado Nervo, había que buscarle sucesor. Entonces, el nuevo embajador de México, que era un gran poeta también, que era Alfonso Reyes, de quien Borges se dice profundo admirador, y que incluso califica, era candidato al Premio Nobel de las Letras. Bueno, finalmente no logra ese premio, ese galardón. Ya en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, es Alfonso Reyes con Juan Zorrilla de San Martín, que van a proclamar al sucesor de Amado Nervo como Juana de Ibarburú, y le van a dar el título de poeta de América. Entonces es gracias a
Amado Nervo, que tenemos a nuestra Juana de Ibarburu como el título de poeta de América. Además, Juana de Ibarburu era amiga, mantenía lo que se llamaban los billetes epistolares, escribían, mantenían amistad por correspondencia, y cuando muere le dedica un soneto hecho especialmente con el corazón, diciendo que se siente desgarrada, triste. Viene Alfonsina Storni, y ahí entra Ernesto Che Guevara en escena. Viene Alfonsina Storni a Montevideo desesperada por la muerte del poeta de Amado Nervo en Uruguay, y en el Paraninfo de la universidad llega gritando y dice: musas, era vuestro preferido, musas, los querías todo para ustedes, ya lo tenés, es todo vuestro, haced con él lo que queráis, tenerlo con querubines, tenerlo en cámara de oro, cuidadlo, mimadlo, siempre fue vuestro preferido, le cantaba Alfonsina Storni. Porque Amado Nervo llega a Buenos Aires como embajador argentino, como embajador de México ante el gobierno argentino, perdón. Entonces, cuando llega, él entabla amistad con Alfonsina Storni, y la secretaria de Alfonsina Storni era la tía de Ernesto Che Guevara. Entonces, esta señora de la familia Lynch es quien entabla relación con Amado Nervo, y Amado Nervo le confiesa su amor, inician una relación cuando ésta era soltera, y le dice que es su último amor carnal, porque Amado Nervo fue un hombre apasionado, fue un hombre que, por ejemplo, tuvo su amada inmóvil, su amor en París, el cual le dedica un libro, y él después, años después, décadas después, va a decir: yo siempre estuve enamorado de una muerta, mi amada inmóvil, fue el motivo de mi vida, la razón de mi ser, no me he suicidado por falta de valentía. Bueno, pero él cuando llega a Buenos Aires, cuando conoce, gracias a Alfonsina Storni, a la señora Lynch, él queda enamorado de ella, y fue su último amor carnal. Él le dedica un poema diciendo que es su último amor carnal. Entonces, esta señora era la tía mayor de Ernesto Che Guevara, por parte de madre. Eran familia patricia, lógicamente el Che Guevara no existía en esa época, eran solteras, eran unas muchachas jóvenes, pero esta era la hermana mayor. Y hay un hecho a destacar, que es que los abuelos del Che Guevara fallecen muy jóvenes, y la madre de Ernesto Che Guevara va a quedar bajo el cuidado de su tía años después. O sea que esta tía, que quedó solterona, por así decirlo, o sea, no encontró marido luego, fue la última compañera que tuvo Amado Nervo, ¿verdad?, en Buenos Aires. Un amor que lo mantenían luego a distancia, porque Amado Nervo estaba radicado en Montevideo. Vimos en los archivos del Archivo General de la Nación de que Amado Nervo había firmado un convenio entre la UNAM de México y la Universidad de la República de Montevideo. Eso fue un trabajo muy arduo y muestra un Uruguay glorioso, que tenía una educación universitaria de primera, de excelencia, y al cual el gobierno de México le había pedido asistencia para darle superioridad a sus programas de estudio. ¿Por qué dedicarle un libro a Amado Nervo? Porque habla de lo mejor del Uruguay. ¿En qué sentido? Fíjense en que Uruguay, cuando muere el poeta de América, lo nombra como honores de jefe de Estado para Amado Nervo. Lo velan en el Paraninfo. Había cantidad de autoridades internacionales en Montevideo, estaba el ministro del gobierno de Roma aquí, porque era el Congreso Panamericano del Niño, mayo de 1919. Era el Congreso Panamericano del Niño, habían autoridades de todo el continente. Todas las autoridades continentales resuelven hacerse eco del decreto uruguayo y extenderlo a no solo duelo nacional del Uruguay, sino a duelo continental. El presidente uruguayo, que era el más joven que tuvo el Uruguay, Baltasar Brum, va a decidir financiar todos los gastos de repatriación y hacer la repatriación más famosa y más pomposa que tuvo un ser humano en la historia moderna, que era trasladar en buque a Amado Nervo, escoltado por buques de los distintos países de Latinoamérica, e ir visitando, tocando tierra en los distintos puertos, así hasta llegar a México. Hay entradas en Cuba, lo recibe el presidente cubano, y así sucesivamente en todos los países que tenían puerto. Lo acompañaba Juan Zorrilla de San Martín,
Juan Zorrilla de San Martín emplea mármoles que se estaban utilizando, la mayoría de ellos, para la construcción del Palacio Legislativo. Otros de ellos fueron traídos especialmente de Minas, una labradorita verde era, que paradójicamente Juan Zorrilla de San Martín, que siempre estaba con esos detalles, dice: labradorita verde es un mármol que hay únicamente en México y únicamente en Uruguay. Por lo tanto, vamos a hacer el féretro de esas dimensiones. Lo va a ser velado en el Paraninfo de la universidad, va a ser trasladado por 18 de julio, donde las personas arrojaban flores desde los balcones, los soldados tiraban balas de salva, le rendían honores. Mientras se preparaba el cortejo fúnebre, se decide depositar a Amado Nervo en el cementerio central, nada más ni nada menos que junto a José Gervasio Artigas. No existía en aquella época. Mira, nada más ni nada menos. Mira, Javier, es un placer escucharte, pero estoy en los últimos minutos de la nota y no me quiero despedir de ti sin preguntarte por qué decidiste hacer la publicación digital, porque creo que esto es importante y también para que la gente sepa dónde y cómo consigue el libro. Sí, finalmente, como el libro contenía muchas fotografías, tengo que ser sincero, eran 115, no se consiguió financiación para hacerlo en papel en Uruguay. Por lo tanto, se consiguió una editorial en España que ya lo publicó en Madrid y que lo ha subido a la venta en distribuidoras como Amazon o More Books. Fue una lástima no haberlo hecho en papel en el Uruguay, ¿verdad? Pero hoy por hoy con el tema del coronavirus creo que es excelente una presentación digital, ¿eh? Exacto. Y además que puede acceder cualquier persona desde el celular, la tablet. Y es un libro además que nos habla de arte. Yo siempre quise escribir un libro de arte, y nada más ni nada menos que dedicarlo a un artista. En este libro vamos a hablar que se habla del tráfico de arte, que es un medio delictivo que genera muchísimo dinero. Es el tercero después de la droga, la trata de personas. Genera mucho dinero y que Uruguay ha sufrido mucho el tráfico de arte porque cartas de Juana de Barburú que han aparecido rematadas en otros países y así sucesivamente es algo que afecta a todos los países. Lo mismo con Amado Nervo, hay mucho material de él que no ha aparecido y que luego aparece subastado en otros lados. El famoso pentimento, que en latín significa arrepentimiento. ¿A qué significa eso? Los pintores, como había escasez de material, de lienzos, de papel, lo que hacían eran distintos bosquejos. Pintaban aquí, corregían, utilizaban el mismo, pintaban encima, y justamente el pentimento es el arrepentimiento, es la técnica que cuando se descubre nos permite ver las primeras ideas, ¿verdad? Y ahí encontrar obras de arte muy bellas. Eso es algo que cuento en el libro también, ¿verdad? Es realmente fascinante. Creo que vale la pena que el oyente que nos esté escuchando que te acompañe, que te siga. Entonces, ¿cómo tienen que hacer para conseguir tu nuevo libro, La Esperanza Fatigada? Ingresar a Amazon.com, ahí van a encontrar el libro La Esperanza Fatigada, que lo publica Editorial Académica Española. Bueno, muy bien. Va a ser un placer entonces que todos te sigan y un gusto como siempre recibirte, un placer también leerte y bueno, estaremos en contacto, te deseamos mucho éxito y te agradecemos esta nota. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo, es un placer estar en tu prestigioso programa, quedo a la orden y si me permiten un segundo quisiera enviar un saludo para mi querido Damián, que es de la República Hermana de Cuba, que me está escuchando. Y un beso, por supuesto, extensivo a toda la audiencia. Cómo no, un saludo de nuestra parte también. Muchas gracias, Javier Volonté, y mucho éxito con tu libro, tu nuevo libro, La Esperanza Fatigada. Te esperamos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Vivencias.